Jungle. Audio Jungle. Buenas tardes, ¿sí? Les damos la bienvenida al seminario de trazabilidad de instrumental quirúrgico, ¿sí? En el día de hoy nos acompaña como disertantes Edgardo Díaz. Buenas tardes, Edgardo, ¿sí? Les cuento un poquito. Edgardo es ingeniero biomédico de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Con 22 años de experiencia en el mercado sanitario, está especializado en instalaciones y gases medicinales, coordinación y participación en proyectos hospitalarios de infraestructura y equipamientos médicos, y desarrollador de plataformas de control de activos hospitalarios, ¿sí? Buenas tardes, Edgardo, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Andrea, gracias por la introducción. Estoy muy agradecido a ustedes, a IQ Argentina, por permitirme participar en estos webinars. Seguramente hay muchos temas que nos puedan vincular de interés y bueno, en todo lo que pueda estar a nuestro alcance de poder darles un apoyo desde lo técnico, desde lo organizativo, aquí estamos. Bueno, voy a proceder a compartir mi presentación, si se puede. Así ya podemos arrancar con esta presentación. Sí, ya podemos arrancar, Edgardo. Bueno, en principio, como les decía, gracias a todos, particularmente a todos los que cerrando la semana, a última hora, se suman después de una jornada de trabajo. Me imagino, digamos, que bueno, cerrando el día y bueno, trataré de ser lo más conciso y claro posible para que pueda entenderse por lo menos la idea que quiero transmitir, y para el final estará abierta la posibilidad de ir haciendo consultas en el chat. Se van a ir tomando las dudas, las cuestiones que vayan apareciendo. No dejen nada al costado, pregunten todo lo que les parezca a medida que vayamos avanzando, y si está a mi alcance se lo responderé. Si no lo tengo disponible en este momento, se los puedo llegar a buscar y lo canalizaré por el medio de IQ Argentina. Bueno, en principio, como bien decía Andrea, contarles un poco cómo me meto en todo este tema hospitalario, ¿no? O sea, por profesión ingeniería biomédica, tiene que ver con toda la parte técnica, digamos, del hospital. Muchos de ustedes seguramente conocen a nuestra profesión, ya tiene varios años dentro del ejercicio en el país. Yo me he recibido en la universidad que, bueno, tuvo origen esta profesión aquí en Argentina, y me recibí ya por el año 2000, entonces tuve digamos, un transcurso de carrera en los primeros 11, 12 años a nivel corporativo, visitando instituciones desde un punto de vista asistencial técnico, y bueno, por lo que me tocaba hacer pude cursar todas las áreas clínicas dentro del hospital. Me he relacionado mucho con el área de quirófanos, por mi especialidad en cuanto a lo que tiene que ver con gases médicos, con la parte de manejo de aire quirúrgico, en la parte de dimensionamiento de la estructura quirúrgica, y todo lo que fue evolucionando en base a eso. Me abrieron un camino que desde el año 2014 me permitió largar mi propia consultoría, mi propia área de servicios, que es un poco lo que se muestra aquí, ¿no? Un poco la parte de asesoramiento al mercado en lo que tiene que ver con capacitaciones, como que estamos haciendo ahora, trabajar con la parte de especificaciones, de compras, de equipamiento y de instrumental, y de todo lo que involucra, digamos, el quirófano en este caso. Evaluar particularmente digamos, la conducta de proveedores en este medio. Tiene muchas aristas, no es para esta charla, pero verdaderamente es un escenario que tiene su complejidad. Y también reorganizar servicios que están un poco orientados a la clasificación de la institución, ¿no? Todos sabemos que en Argentina, particularmente, tenemos una clasificación de entre lo público, privado y el manejo en cuanto a la complejidad de atención al paciente, y del estrato en el cual participa cada institución, que le da su particularidad. Algunos tratan de avanzar ya hace años a lo que tiene que ver con el foco al paciente, acreditando, generando sistemas de calidad, y la Joint Commission
es una de las instituciones internacionales que brega por el foco en el paciente, y les comento esto con acento porque sé que dentro del ecosistema de instrumentación quirúrgica este tema de focalizarse en el paciente es algo de todos los días. Luego, cuando hablamos de la cuestión de servicios, bueno, ahí aparecieron cuestiones, ahí he tratado de puntear un poquito lo que está más relacionado al quirófano, es el tema del mantenimiento del equipamiento, el tema de la gestión del equipamiento y del instrumental, y todo lo que implica, digamos, un manejo seguro del área, con políticas de manejo de riesgo de la operación, del equipamiento y de las políticas que se usan dentro de la operatividad del bloque quirúrgico o del área de cirugía. Eso es un poco como una cuestión de introducción para que ustedes sepan, digamos, por qué me animo, digamos, a hablar un poco de estos temas, ¿no? Después sí, ahora avanzamos con respecto al tema puntual que nos toca, que es trazabilidad de instrumentación quirúrgica o trazabilidad de instrumentos o elementos quirúrgicos. Particularmente la definición de trazabilidad sigue estos dos conceptos, o sea, seguir el rastro de algo, de un producto, saber dónde está, en qué momento, para poder generar una medición de manera, digamos, estructurada, ¿no? Algo que tenga un proceso establecido, porque si algo tiene un proceso y tiene un registro y tiene una forma de hacerse, es muy simple tomar datos, y al tomar datos tenemos la posibilidad de comparar y de medir y de tomar algunas definiciones con información real y no tanto basado en supuestos. Entonces, si hablamos de trazabilidad, hablamos de trazabilidad también en el esquema del equipamiento médico, hablamos de trazabilidad de fármacos. En esas áreas por ahí es un poco más claro cuando hablamos de la trazabilidad de medicación, porque claramente sabemos lo que es un lote, lo que tiene que ver con la responsabilidad del director técnico farmacéutico dentro del hospital y por qué se traza, ¿no? Si llevamos ese concepto a la parte de instrumental quirúrgico, tendríamos que poder permitirnos pensarlo de la misma manera, considerando que el instrumental quirúrgico es un elemento que cuando lo necesitamos tiene que estar en condiciones para poder ser usado. Entonces, la identificación nos permite saber el parque el universo en el que estamos para poder generar, digamos, encontrar quizás algunas cuestiones a mejora, ¿no? Nos van a brindar posibilidades de mejora en cuanto al elemento, en cuanto a cómo se maneja el elemento, en cuanto al manejo del equipo que trabaja con las cajas de instrumentación, con los servicios que dependen, digamos, de cirugía también, que serían como proveedores que están dentro del hospital, y nos van a permitir enfocar en calidad y en seguridad en función del estrato en el que nos encontremos. Cualquier estrato es bueno para empezar a hacer algo, ya sea que nos manejemos ya con procesos de calidad, o sea que en este momento queremos hacer las cosas un poco mejor que ayer. Cualquier momento es válido, y en ese momento podemos empezar a crecer y a poder mostrar un plan de trabajo hacia adelante. Entonces, trazabilidad es poder identificar y seguir a cada uno de los elementos que están en nuestro entorno para poder generar, mediante un proceso que es enfocado a la institución, oportunidades de mejora con un plan sistemático de crecimiento. Entonces, cuando hablamos de instrumental quirúrgico, el instrumental quirúrgico es un producto médico. Entonces, ¿qué quiere decir que sea un producto médico? Un producto médico quiere decir que tiene que tener la autorización y la habilitación del Ministerio de Salud para poder ser apto en su uso. Nuestro país tiene al ANMAT como un organismo nacional dependiente del Ministerio de Salud, que lo que hace es emanar disposiciones, en este caso, lo que indica que un producto médico tiene que tener, primeramente, alguien que lo pueda, digamos, comercializar. Ese comercializador puede ser o un fabricante, o sea, un productor nacional, o puede ser también un representante de un fabricante del exterior. Para cualquiera de los dos casos, tiene que tener una habilitación. También, si estamos hablando para aquellas instituciones que son del interior, si existe un representante regional que esté comercializando producto médico, también debe estar
inscripto dentro de un padrón de distribuidores. Por lo menos eso es la teoría que ANMAT tiene y dice, esto se debe hacer de esta forma. Como segunda parte, cada provincia es autárquica, es independiente, y a través de su Ministerio de Salud Provincial adopta las normativas nacionales y las establece dentro de su territorio. Puede ser totalmente igual, puede ser más exigente o puede ser un poco más laxa, pero esa es un poco la metodología por ser un país federal. Lo cierto es que si está dentro de una línea de regulación, cada producto médico tiene que tener un registro de producto, y ese registro de producto, detrás de esa cuestión de registro de producto, hay muchas cuestiones técnicas, o sea, satisface a hablar de que un elemento quirúrgico tiene que estar confeccionado por un material apropiado, ensayado a través de una institución que brinde un certificado. También eso quiere decir que ha sido sometido a ensayos y a procesos de riesgo, ¿no? A evaluación de riesgo del material, y el mismo fabricante va a determinar consideraciones tales como vida útil, o sea, cuánto tiempo ese producto tiene que tener uso bajo los parámetros que cada fabricante determine, ¿no? Podemos estar hablando desde un elemento muy simple a un elemento muy complejo. Entonces, en función de cada elemento, el fabricante puede decir que para su uso y su estudio determina que las condiciones de uso pueden estar alrededor de los 5, de los 10 años de vida útil. Esa condición teórica nos permite a nosotros hacer desde lo contable, el departamento de compras, digamos, ecuaciones que pueden ser económicas, es decir, cuánto tiempo me lleva a amortizar este costo dentro de la institución sanitaria. Pero no tiene nada que ver con el uso, ¿no? Por eso me fui hasta este punto para generar el contraste, ¿no? Si ustedes piensan, por ejemplo, en un electrobisturí, que también es un producto médico, y se utiliza una o dos veces por semana, no es lo mismo a un electrobisturí de la misma marca, modelo y fabricante que se utilice 10 veces por día. El desgaste que recibe ese equipamiento, el control que tiene que recibir y las certificaciones de uso de ese producto van a tener que ser vistas por algún responsable técnico idóneo en la materia y decir, bueno, este equipo lo tengo que hacer un seguimiento y verificar que está en condiciones aptas para que cuando el cirujano quiera trabajar con él mismo, se sienta confiado de que el producto va a responder. De la misma manera, podemos pensar en un instrumental. O sea, tiene que estar completo, no tiene que estar falso, no tiene que estar sucio, no tiene que tener filo. O sea, tiene que tener las condiciones aptas para lograr el fin buscado dentro del proceso quirúrgico. Entonces, como concepto de producto médico es el mismo. Lo que tenemos que empezar a incorporar es el concepto de manejo responsable del instrumental y conocer, tener un parámetro de medición para decir, bueno, en este momento este instrumental no está en condiciones de uso. Lo debería apartar, debería tomar algún tipo de acción sobre el mismo, ¿no? Y tenemos una gran variedad, una cantidad de instrumental, porque a mí me pasa cuando me arrimo a mis colegas que están haciendo gestión de equipamiento dentro de los hospitales y les pregunto, bueno, ¿cuántas camas tiene este hospital? Por ahí, 100, 200 camas, 50, 60, perfecto. Bueno, ¿qué cantidad de equipamiento tenés bajo tu gestión? Y ahí aparecen los genéricos. Y alrededor de 200 equipos, alrededor de 500 equipos, alrededor de 400 equipos. Bueno, si yo les preguntaría en este caso, más allá de que ustedes conozcan muy bien qué cantidad de cajas de instrumental tienen disponibles para el área de cirugía que está bajo su responsabilidad o están trabajando, no sé si van a tener exactamente la cantidad de elementos de instrumental totalizados por caja, si los tienen presentes, ¿no? O cuántos están separados, o cuántos están vinculados a qué cirugía. Entonces, aparece el otro concepto que es, bueno, cada cuánto tiempo uso el instrumental. Entonces, eso va a depender de qué cantidad de cirugías, de qué tipo, qué programación de cirugías, cuántas de urgencias, cuántas de programación, están involucradas dentro del mes, de la semana, ¿sí? Y cómo nos vinculamos con nuestro principal proveedor, que es esterilización. Entonces, si esterilización verdaderamente está dentro del hospital, tendrá que ver con su capacidad de producción, qué respuesta me puede dar, porque además de darme respuesta a mí, le tiene que dar respuesta a otras áreas del hospital. O puede ser que en la central de esterilización sea externa, o sea, puede ser que mi instrumental se esterilice fuera de la institución. Entonces empiezan a aparecer escenarios diferentes.
variables, dinámicos y diferentes. Y es por eso que una forma de administrar un proceso es específico de cada institución y no es para todos un proceso similar. Sí puede tener aristas similares, pero específico al área quirúrgica me refiero, ¿no? Sumado a eso, y bueno, Propato es uno de los proveedores de instrumental quirúrgico, por lo tanto también puede dar consentimiento a esto de decir que es costosa la reposición del instrumental. No puedo estar haciendo reposición de instrumental porque se me ha perdido, se ha roto y demás una vez por semana, una vez por mes. El volumen, el costo de reposición es alto. Entonces, merece poder pensar en alguna estrategia de mantenimiento a largo plazo del instrumental, ¿no? Y también contar con un criterio de baja en el instrumental. Muy bien, entonces, les decía que el instrumental quirúrgico está asociado a la central de esterilización, está vinculado a la central de esterilización. La central de esterilización puede tener todos los métodos, algunos métodos de esterilización. Dentro del bloque quirúrgico o del área de cirugía podemos tener un espacio que nos permita hacer un mantenimiento, digamos, primario, una decontaminación primaria del instrumental para que eso después vaya a la central de esterilización, o podemos estar un poco reducidos en espacio, o todo lo que va pasando en cuanto a la variabilidad del proceso digamos, de acondicionamiento nuevamente estéril del instrumental que ha sido utilizado. También sucede que hay mucha pérdida de elemento o que el cirujano trae su propio instrumental. Y bueno, esto es lo que le explicaba de la vida útil, tiene que ver un poco, la vida útil real, tiene que ver un poco en cómo se administra ese mantenimiento del instrumental, cuánto tiempo puedo llegar a hacer, a prolongar la vida útil del instrumental a criterio de qué? A criterio no de una sola persona, a criterio de un proceso, de un consenso, ¿no? ¿Cuándo vamos a dar de baja o por qué vamos a dar de baja determinado elemento? Tiene que haber un criterio establecido, es decir, bueno, si llegamos a este punto, este elemento se queda acá, se va de baja, se hace la baja patrimonial y nos da pie a poder comentar las compras de que nos tiene que generar una reposición o tomar del stock para reposición de stock, pero con argumento. En este momento no sé si las instituciones en las que ustedes están involucradas presentan la posibilidad de argumentar la reposición y bajo qué criterio, ¿no? Entonces, todo lo que estamos hablando tiene que ver con si debería o no trazarse. ¿Qué les parece? O sea, ¿les vendría bien con tener un poco más ordenado el parque instrumental? No solamente por saber qué es lo que tienen que usar en cada cirugía, sino que por tener información real. Es decir, voy a buscar la información específica de la caja de cadera y yo sé cuántas veces esa cadera rotó entre cirugía y esterilización y qué elementos están dentro de esa caja de cadera y si me llegara a faltar alguno, poder identificar rápidamente el código de reposición, ¿no? Algo así. Entonces, ¿tengo la posibilidad de hacerlo en el día de hoy, en este momento? Bueno, esa es un poco la pregunta de decir, ¿por qué no trazar? ¿Por qué no implementar un proceso que tiene que ver con la calidad, que me pueda ayudar más adelante a estar mejor posicionado en cuanto a la práctica que realizo y enfocarme en el paciente, ¿no? Entonces, ¿qué se puede medir si implementamos un proceso de trazabilidad instrumental? Bueno, podemos medir tiempos de espera, tiempos de rotación, podemos medir cuánto tiempo estuvieron una cantidad de elementos sin poder ser utilizados porque no se le ha generado el mantenimiento, si es que eran aptos para mantenimiento o se han podido ser, sustituidos. Podemos medir la calidad de los materiales, un material clase A, por decir algo para no dar una marca, o un material clase B o C, y sometido a un mismo estrés de trabajo, ¿cuál es la respuesta de cada elemento? O sea, podemos decir, bueno, este elemento rápidamente sale de servicio, este elemento verdaderamente no pierde el filo, etcétera, con las sucesivas agresiones químicas, físicas, que se les producen en los procesos de esterilización y de contaminación. Podemos identificar en qué turno suceden determinadas cosas, ¿no? Digamos, en qué turnos se pierden elementos, en qué turnos tenemos la mayor complejidad. Eso es lo que permite cuando estandarizamos los procesos, los podemos medir. También podemos jerarquizar la información, el acceso.
O sea, bueno, hay acceso a los sistemas de trazabilidad en donde el operador solamente genera carga de información. Hay otro acceso que tiene que ver con ver información de gestión, ¿no? Hay información que tiene que ver con esto que les comentaba recién, tasas de uso y otras que se puedan llegar a hacer ad hoc, o sea, dirigidas a la institución particularmente. Entonces, me lleva a pensar todo esto de que una estructura de armado de calidad para el servicio de cirugía tiene que tener una especie de hecho a medida en determinados parámetros para que esa institución pueda ir creciendo acorde a cuál es el paso inicial que está tomando, ¿no? Después entramos dentro de los que son los métodos de marcado del elemento. Acá es una situación interesante porque dentro de la industria hay muchos procesos que pueden ser marcados siendo que no tienen la variable de asepsia, no tienen la variable de esterilidad. Entonces es mucho más simple, ¿no? Porque, bueno, tengo que marcarlo de alguna manera para poder controlarlo bajo alguna especie de chequeo, lectura, inspección. Para lo que es instrumental quirúrgico, qué es lo que está circulando en el mundo y se hace en determinados casos resignando, o sea, como en todo hay pros y hay contras, ¿no? El método de identificación por radiofrecuencia, que es lo que quiere decir RFID, es excelente desde el punto de vista de la velocidad y desde el punto de vista de la captura del dato en cuanto a la rapidez que tiene, porque se maneja por una lectura panorámica, por lote, no necesariamente hay que enfocar, o sea, hay que enfocar a un área y ahí levanta rápidamente la información, pero por contra, digamos, tiene esta cuestión de que una antena lo que se coloca. Es una antena, como les pasa cuando visitamos un centro comercial, en donde si verdaderamente no hemos pasado por la caja y salimos con algún elemento por la puerta, una alarma va a sonar, porque el elemento que tenemos en la mano tiene una antena y pasa por un lugar en donde esa antena, digamos, es descubierta, entre comillas, ¿no? Esto es lo mismo, o sea, el radar, que es el lector, identifica la antena y dice, bueno, como esta antena fue preconfigurada con la codificación, claramente lo encuentra. Ahora, la contra de esto es que para poder ubicarlo en el instrumental no es algo muy simple porque estamos hablando de elementos que son en partes finas, con partes curvas. Por ahí los dos métodos de anclaje podrían ser por medio de una perforación y un cementado, o por el otro lado puede ser por un medio de adhesión, un pegamento. Entonces ya estamos agregando elementos que tienen que estar acordes a que no nos contamine el espacio, el área más crítica de trabajo, y que los procesos de esterilización no me lo saquen, no me saquen la antena, no me la corran, no se pierda la antena dentro del campo quirúrgico. Entonces, es un método bárbaro, nuevo, muy bueno, rápido, también es costoso, y por la contra, en el espacio en el cual queremos trabajar, bueno, tiene sus cuidados, llamémosle de alguna forma, ¿no? Entonces tenemos un alto costo de inversión para poder hacer esto, más allá de la productividad. Vean que existen en la fecha distintos tamaños de antenas, ¿no? Distintos tamaños. Acá tenemos una antena de 56 milímetros, acá tenemos la más chica de 6 milímetros. Entonces, si nos vamos a enfocar en el instrumental particularmente, tendríamos que estar mirando por este lado. Si nos vamos a enfocar en la caja de cirugía, podemos ampliar un poco la visión, digamos, de qué antena podríamos llegar a vincular al proceso de marcado, ¿no? Ahora, por el otro lado, es lo que quizás hoy por hoy se está divulgando bastante, es el método de marcado por láser, ¿no? El láser es un marcado definitivo, o sea, se erosiona la pieza, y tenemos, como bien les dije antes, si es un producto médico, el fabricante tiene un proceso de calidad de producción en donde los elementos pueden venir marcados con un código, con una letra, o con un código de barras, o un código lineal de barras, un código lineal de barras, un código QR, digo,
pero es información del fabricante, no es información de la institución. Bueno, perfecto. Por otro lado, nosotros tenemos la posibilidad de avanzar sobre lo que es el marcado del elemento o de la caja con nombre y apellido, si es de un particular, con un código QR que identifique, digamos, al elemento. No digo código lineal porque no es utilizado hoy por hoy. Y, bueno, de alguna manera con números, con letras, podemos identificar cada uno de los elementos. Entonces, para lo que es el grabado láser, hay que tener en cuenta que el elemento de fábrica ya viene con la superficie tratada químicamente para que el oxígeno en el aire no lo dañe, ¿no? Pero si hacemos el marcado láser, en esta parte vulneramos esa capa de protección y dejamos disponible al oxígeno para crear en elementos que son carbono, hierro, cromo, níquel, en algunos casos en los bordes carburo de tungsteno para que sea un poco más duro. Lo dejamos vulnerable a la oxidación de hierro, de cromo, de níquel, bueno, lo que sea, una oxidación que lo que va a hacer es me va a reducir la vida útil del elemento y me puede generar puntos de depósito de algún microorganismo que no es lo que estamos buscando, ¿verdad? Entonces, es importante que si se va a generar un método de mantenimiento del elemento, de grabado del elemento, el proveedor se comprometa a generar la pasivación de la superficie nuevamente para que esa superficie quede nuevamente protegida ante el ambiente. Entonces, hasta ahora vimos estos dos métodos de marcado. Ahora viene la cuestión de dónde. ¿Qué marco y dónde? ¿No? ¿Qué tengo que marcar y dónde? Entonces, nos limita un poco el tamaño de qué queremos colocar. Recuerden que en una línea horizontal o en un código QR, cuanto más información le coloquemos al código, más diminuta, o sea, más líneas finitas y más agrupadas van a estar, o el QR va a ser más granulado con puntos más finitos, y eso juega en contra de la lectura, porque cuanto más información tiene, es más difícil decodificar esa información con un lector. Sumado a eso, vamos a tener que invertir en un lector cada vez más caro, o sea, con mayor resolución o un lector que permita generar esa lectura. Y como además de eso la lectura se hace en un ambiente que puede ser variable, la iluminación, los reflejos, la hora del día, depende cómo sea el ámbito en donde se desarrolla esto, también puede interferir. Entonces, bueno, nuevamente voy al concepto de que hay que ver en qué condiciones nos encontramos en la institución, cuál es la solución más ajustada a esa institución. Y una de las soluciones que podemos tener acá en cuenta es si el elemento, digamos, ya tiene una codificación de fábrica, podemos utilizar esa información para codificar en nuestra plataforma de software y identificar con un código a ese elemento sin necesidad de, digamos, intervenir en un nuevo marcado. Esa es una opción. La otra opción, si necesitamos hacer el marcado sobre el elemento, es que la información que se grabe en el elemento sea la mínima indispensable para generarme una mejor lectura, más rápida lectura, y que los granulados sean más gruesos, ¿no? Después, internamente en el software yo me la puedo arreglar para guardarme toda la información que ese elemento tiene que tener codificado, lo asocio, digamos, a ese código único, ¿verdad? También, por otro lado, sabemos que existen elementos que son todos curvos, no sé, un trocar, por decir algo, o no sé, algún elemento de endoscopía, que vienen generalmente curvos, y no hay forma, o vienen con superficies que no son metálicas o son oscuras. Entonces, al generar el proceso de grabado, no tenemos contraste o no tenemos una superficie plana y nos sigue complicando la situación. Bueno, existen opciones, en ese caso también puede ser la antena, digamos, de RFID, o también pueden ser algunos tipos de etiquetas ya que vienen preparados con resistencia, digamos, a los procesos de esterilización y que son inocuos, que además se lo coloca dentro de lo que es la parte más distal del elemento a utilizar, y de esa manera vamos generando barreras o reducción de riesgo, ¿no? Bueno, en cuanto a los métodos de lectura, arriba
lo que les decía, o sea, apuntamos al panorama con un elemento específico como es este, y al ser específico es caro, y levantamos la información de las antenas. Pero con este elemento no podemos levantar la información de los QRs. Por el otro lado, el láser tiene que apuntar directamente a donde está la información, ya sea el QR o el código lineal, y tomar la lectura para poder identificar de qué estamos hablando. Y ahí nuevamente tenemos que definir que un lector convencional quizás no sea suficiente, tengamos que ir a un lector un poco más específico en cuanto a lo que es el costo y la resolución del producto. Entonces, desde nuestro lado, después de haber pasado experiencias desde el punto de vista de la lectura de QR y haber trabajado en distintos escenarios de luces, de dónde se encuentra el área de esterilización, dónde se encuentra el área de cirugía, etcétera, y para poder hacer una eficiencia del flujo de trabajo, lo que hemos definido, y está dentro de lo que les voy a mostrar como manual después, es trabajar con un inventariado preliminar y una trazabilidad de cajas y no una trazabilidad por elemento. Entonces, eso hace que el proceso sea mucho más fluido, más rápido y que el código en sí no tenga que ser tan diminuto como para apoyarse en un elemento, sino que en una caja de instrumentación. En cuanto a lo que tiene que ver con el mantenimiento de elementos, bueno, estos serían los principales, los principales trabajos que se le hace al elemento. El pulido, en donde genera ese contraste, el ajuste, lo que tiene que ver con todo lo que tenga que ver con cizalla, afilado y ajuste, y lo que tiene que ver con el grabado, que está de la mano de la estrategia de, como es, de implementación de la trazabilidad de los elementos. Entonces, cada institución tiene una estrategia de trazabilidad específica, ¿no? Y nos tenemos que preguntar esto. Y pueden sumar preguntas si quieren, ¿no? Yo me hice estas preguntas como para generar un escenario, pero ustedes, si quieren, pueden generar más preguntas en función del escenario específico que ustedes tengan en su institución. O sea, en nuestra institución, ¿tenemos procesos claros o necesitamos ordenarnos? Algunas cosas serán que sí, otras serán que no. ¿Tenemos todos los elementos identificados o si falta alguno, por nuestra experiencia, sabemos lo que nos está faltando, lo vamos a buscar a otra caja, abrimos otra caja estéril, entonces generamos un nuevo proceso de esterilización porque ya abrimos la caja y eso implica una suma de costos, etcétera, o una caja que va a tener que esperar su tiempo para poder ser usada. Tenemos una clasificación de nuestras cajas en función de los procesos, o sea, una cantidad de cajas. Tenemos un conocimiento de la programación de cirugías, la incidencia de cirugías de acá a un futuro, como para decir, bueno, tenemos que respaldarnos con backup de cajas. Tenemos la información de la capacidad operativa de esterilización. Podemos forzar el sistema, podemos pedirle un poco más de esterilización, que sea más rápido, que nos devuelva las cajas antes de tiempo. Bueno, es información importante para conocer y después establecer una estrategia. Los elementos, ¿cómo los manejamos? Los que están fuera de servicio, ¿los dejamos tirados, los guardamos en una caja? ¿Qué pasa con eso? ¿Alguien se ocupa? ¿Van a ser depositados y van a tirarse? Eso es siempre contra algo nuevo. ¿Tenemos algún acuerdo con algún proveedor que nos permita una capacidad de manejo que nos dé soltura en el trabajo? Hay muchos elementos que se pierden, que se roban, quedan en algún campo que se va a desechar y no lo vimos. Bueno, en fin. Todo esto tiene que ver con la última de todas, que dice, ¿desean trabajar con procesos ordenados? ¿Quieren hacerlo? ¿Está la institución comprometida en querer hacer esto? Porque si no, no tiene sentido todo lo que podamos hablar, ¿no? O sea, si no hay un compromiso desde la dirección médica hacia el servicio comunicándoselo a la dirección médica y generando su respaldo por cambios que van a suceder, porque hay que ir a interaccionar con la esterilización, comprometer la esterilización que nos apoye, comprometer a proveedores que se involucren con más servicio o con mayor prestación o más seguimiento, o como datos, elementos que pueden ir apareciendo como para ayudarnos en este proceso de ordenamiento. Si todo eso es un sí, es conveniente empezar, digamos.
Entonces, lo que primero hay que hacer es conocer el escenario en el cual estamos, ¿no? Saber esto que estuvimos hablando hasta recién. ¿Qué tipos de cirugía? ¿Qué pronóstico tenemos? ¿Qué tipos de cirugías de urgencia caen generalmente? Bueno, si tenemos faltantes, qué tipo de elementos son más confiables o no. Confiables porque me lo dijo un jefe de compras, no, confiable porque lo corroboré yo, porque la confiabilidad tiene que ver con mi proceso, mi uso, y tiene que ver con mi proveedor interno, que es esterilización. Entonces, si mi área de esterilización es mucho más eficiente que otro área de esterilización, en cuanto a la calidad de su trabajo, en cuanto a al tiempo que me disponen los elementos y demás, seguramente yo voy a tener mucha más flexibilidad bueno, en modelos, marcas, etcétera, de elementos. Ahora, si verdaderamente cada vez que envío esterilización el elemento me viene recocinado, por así decirlo, bueno, ¿cuánto más va a resistir, no? Dependiendo de lo que estoy comprando. Identificar apropiadamente el elemento, ¿no? Es decir, bueno, hay varios proveedores que lo llaman, a un elemento lo llaman de 3, 4 formas distintas. Entonces, tenemos que definir internamente cómo vamos a llamar ese elemento. Se lo compremos al proveedor A, B o C. O sea, ese elemento para nosotros es el código tal y se llama tanto. Bueno, vos me lo vendés con ese nombre, no hay ningún problema, yo lo asocio, pero para nosotros internamente, en lo que es la rotación, en lo que es la capacitación al personal nuevo, etcétera, yo voy a usar mi propia nomenclatura. Entonces, de esa manera es como que erosiono toda posibilidad digamos, o cambio de riesgo por una cuestión de nomenclatura. Y también me va a permitir tener un sistema de registro que me permita controlar los movimientos, explicar hacia la dirección, digamos, asociar a esterilización, vincularme con ingeniería clínica también, que por ahí es quien maneja proveedores, digamos, operativamente, no necesariamente lo tengo que hacer en forma directa desde cirugía, ¿verdad? Una vez que tengamos claro el escenario, en función de todo lo que estamos hablando, tenemos que definir acciones, como dice acá, generando un compromiso, como les decía recién, generando un compromiso de partes, definimos acciones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? El primer paso. Si bien tenemos un objetivo a lograr en el corto o mediano plazo, lo que hay que definir es el primer paso. O sea, trazamos la línea a largo plazo y decimos, bueno, a corto plazo, este año, este semestre, quiero llegar a esto. Y nos ponemos a trabajar en función de eso, comunicamos, asociamos y logramos la venia de dirección para poder tener un proceso avalado en todas las direcciones, ¿no? Entonces nos ponemos a identificar los elementos, si es que no están todavía hechos, para que si se asocian a algún proveedor de software, de trazabilidad o de alguien que los acompañe, ese proveedor también los acompañe en el transcurso específico de su proceso y que la identificación dentro del software permita, por ejemplo, si un elemento que tiene un código ya definido por grabado, que pertenece a una caja que tiene un código que está asociado al sistema, ese elemento va a estar dentro de esa caja una X cantidad de tiempo hasta que o la práctica quirúrgica o el motivo que sea lo cambie de lugar, lo saque de esa caja, por ahí tenga que participar de otra caja específica y desde el software lo podamos asociar. Es decir, bueno, el elemento con ID número tal, que es ese elemento, sale de la caja A y va a la caja B, sin problema, y eso lo hacemos dentro del software, y el elemento no hay que tocarlo más. Sí se sabe que a partir de ese momento, el responsable de inventario genera un cambio en el sistema. Entonces, cuando en algún momento haya que hacer la trazabilidad y el elemento que con identificación que recién dijimos, no sé, no se encuentra en la caja A por la cual había sido identificado durante varios años, se encuentra ahora en la caja B, hay un movimiento que lo respalda y hay una decisión que se tomó en determinado momento. Eso es trazabilidad. Y vamos a poder obtener información como les decía, ¿no? O sea, cantidad de veces que se utilizó, cantidad de veces que fue esterilización, las veces que recibió mantenimiento, la cantidad de veces que recibió mantenimiento determinado elemento de una marca que otra, descripción interna en el momento que lo quiera identificar, cuánto tiempo me lleva este elemento cada vez que lo saco de proveedor, bueno, en fin, todo lo que se pueda preguntar y que sirva o sea, migrando experiencia de
de otras instituciones y agregándole experiencia propia para como hacer una base de indicadores, una base de reportes que le sean útiles al servicio de instrumentación quirúrgica más transversalmente. Pero lo más importante de todo esto es que cuando el sistema empieza a madurar, ¿no? Desde el inventariado hasta la producción, la operatividad, y ya se logra un estándar de trabajo, con mejoras obviamente, en forma continua, esto lo que permite es hablar en un mismo lenguaje, en un lenguaje común, digamos, ¿no? Entonces, tener argumentos para poder defender determinadas posturas que a veces son difíciles de defender, ¿no? Y eso sí, como IQX Argentina, como una congregación nacional, a ustedes les va a permitir establecer estándares. Si bien quizás cada institución lo maneje de una determinada forma, por lo menos en el área que me toca desde ingeniería clínica, nosotros tenemos bien claro qué quiere decir que un equipamiento tenga un determinado tiempo fuera del servicio clínico y a qué puede estar asociado. Entonces, si aparecen indicadores claves dentro del proceso del manejo del instrumental, eso, a medida que ustedes generen sus congresos anuales o reuniones anuales, también van a poder hablar de eso y compararse entre ustedes y sacar conclusiones y decir, ¿por qué me pasó esto? Y tu número es más bajo, tu ratio en este sentido es más bajo, ¿por qué será? Y bueno, yo lo hago de esta forma, ¿vos cómo lo haces? Yo lo hago de otra forma. Ah, mira, podemos mejorarlo, ¿no? Entonces pueden aparecer ese tipo de conjeturas. Bueno, voy cerrando ya entonces lo que les decía en cuanto a generar un proceso de trazabilidad del instrumental quirúrgico. Este documento lo hemos hecho hace muy poquito, tiene unas bases generales, en base a lo que les he comentado en esta charlita, pero la idea es que cada institución pueda agregar, sacar, la podamos acompañar en generar una estructura de procedimiento que le sea útil a esa institución. O sea, más allá del macro, que le sea útil a esa institución. Yo soy más partidario, en función de la experiencia que hemos tenido en este tema de lectura, de grabados, etcétera, en inventariar primero, saber qué hay en cada caja, tener un responsable de inventario y después que el responsable de inventario me dio el ok al 100% de los elementos de una caja, trazar la caja, porque me parece que es más rápido el proceso. Entonces, dentro de ese documento, lo que tenemos que hacer es que el inventario esté ok, que las cajas estén identificadas y que también tener identificados operadores por turno, operadores que se dediquen a generar los cambios en el inventario del sistema y a operadores que cuando tengan que decontaminar el material para llevarlo a esterilización, tengan la responsabilidad de verificar si está el 100% de los elementos dentro de la caja y notificar novedades. Entonces, en este flujo vean que, si lo vemos desde cirugía, vemos que se loguea el operador cada vez que va a hacer una operación, marca, genera novedades, lo envía virtualmente, va físicamente y se desloguea. Del otro lado pasa lo mismo, se loguea el operador, lo recibe, marca novedades, hará su proceso de esterilización y al sacarlo enviará el virtual y el físico y se desloguea. Entonces, de esa manera hay un ida y vuelta mucho más controlado de lo que va y viene, y en caso que haya un elemento, por ejemplo, que no está en condiciones, directamente lo apartamos, lo pondremos en un escenario de cuarentena, ¿no? Acá vemos ya a modo, digamos, compartimento virtual, decir, bueno, está cirugía, está esterilización, entre los depósitos principales va y viene las cajas, los elementos, y hay un espacio de cuarentena que es en donde hay que prestar atención si estos elementos son necesarios para ser mantenidos o tienen que ir a descarte, ¿no? Acá esto también es específico de cada institución. ¿Existe un departamento de ingeniería clínica que se maneja con proveedores o eso lo hace directamente cirugía? Bueno, es un signo de pregunta que habrá que responder. Y compras, ¿tiene un stock de reserva para abastecer a cirugía en caso de? Y bueno, no lo tiene porque en verdad no sabemos cuáles son los elementos que pueden llegar a necesitar. Bueno, transcurrido el tiempo,
y sabiendo de que hay elementos que tienen una alta rotación por desgaste, porque salen de servicio, ciertamente le va a dar a compras la posibilidad de identificar cuáles son los elementos más sensibles de tener en stock que no pueden frenar una cirugía, por ejemplo, ¿no? Entonces acá empiezan a aparecer esos datos de gestión que nos sirven para poder tomar definiciones. Entonces, cirugía puede ser afuera o adentro, pero por eso está el camioncito, digo, va a esterilización, esterilización lo regresa con un ida y vuelta de trazabilidad. En el caso, el sistema que nosotros estamos trabajando, por ejemplo, tiene caja, elemento, código. Caja, elemento, código. Acá, por ejemplo, lo que hice fue un filtro por pinza y me apareció todas las pinzas, pero vean que están asociadas a distintas cajas. Entonces, una vez que ya tenemos los datos cargados y hacemos el ida y vuelta, podemos empezar a generar historia de cada caja, historia de cada elemento, y eso nos ordena para poder, en determinado caso, presentar ante una auditoría de calidad, ante una certificación, que nuestro proceso está controlado y ordenado, y lo mejor aún, cuidando al paciente de que no se contamine, de que no falte un elemento y haya que hacer la cirugía con otro elemento no específico. ¿Mm? Así que eso es un poquito el resumen de lo que les quería contar en esta charla. Sí, me interesaría un montón saber si algo de lo que les comento es todo nuevo o algo de esto se hace en las instituciones en las que participan. Si hace falta que estos procesos sean vistos y mejorados o adecuados. Y bueno, las preguntas están ahora a su disposición. Bueno, Edgardo, hermosa la charla, la verdad que están con muy buena recepción en el chat, están todos muy contentos y haciendo preguntas. Voy a pedirles a todos que vuelquen las preguntas al chat, que vamos a ir levantándolas, pero por lo pronto tengo algunas ya que Bueno, fui seleccionando, ¿te parece bien? sí, cómo no. Preguntan si esas etiquetas que figuraban de 3M, ¿son chips o Ujú. son solo etiquetas? Son etiquetas chiquitas que pueden llegar a tener unos 8 milímetros de diámetro, y en ese espacio se graba el QR, pero el QR no va grabado sobre el elemento como lo hace el láser, sino que va adherido como etiqueta, y la etiqueta resiste procesos de esterilización que pueden durar entre 6 y un año, 6 meses y un año, dependiendo la cantidad de procesos que se realicen en el elemento, ¿no? Está bien, en las instituciones era habitual el uso de la marcación con cintas, ¿sí? Claro, claro. Recordás eso, que al final después era todo un pegote, ¿no? Y Bueno, bueno. ahí justamente yo no es que hacía apología de la marca, sino que lo que digo es que la que está disponible, que considera, digamos, una durabilidad del producto con adhesivos compatibles, digamos, y no que se hagan pegote ni que sean contaminantes, son estas. Ha habido una experiencia, un par de experiencias dentro de Capital Federal, en unos institutos de Capital Federal que lo hicieron apto. Entonces, tomamos la experiencia, es una opción más, va a entrar dentro del proceso de mantenimiento, o sea, hay que hacer una revisión de que en vez de cada 6 meses sea cada 3 meses el recambio, etcétera, pero teniendo un sistema que las codifica y sabiendo que ese elemento tiene un código específico, lo que hay que hacer es marcar y pegar nuevamente en caso excepcional, ¿no? Si estamos hablando de un elemento que como prioritario el QR láser es mejor o tiene superficie de grabado, no vamos a ir a la etiqueta. O sea, estamos hablando de elementos curvos, elementos con superficie oscura, etcétera, ¿no? Bien. De todos los que están escribiendo por chat, la realidad que la minoría es los que tienen trazabilidad instrumental, por lo menos 2 pude leer, los demás desconocían, muchos están interesados, por eso preguntan cómo se puede acceder al software, cómo pueden buscar más información para colocar un sistema de trazabilidad dentro de los quirófanos. Mm. Bien, el documento que les acabo de mostrar, así como carátula, yo se lo voy a dejar a Paola disponible. Quien desee recibirlo, o me escribe, o le dice a Paola y lo tiene. O sea, eso es un documento que es totalmente mejorable. O sea, directamente es una base en función de un par de experiencias.
pero sí que puede llegar a ordenarlo, y en base a eso, lo que hay que hacer es establecer como se hace un proceso de calidad. Primero hay que ir a inspeccionar, hay que tener varias reuniones para saber hacia dónde se quiere ir, hay que involucrar, como les decía recién, al personal estratégico dentro de la institución para que no se trabaje de más, y trazando esa línea, el software que nosotros manejamos es de nuestra producción, o sea, lo podemos ajustar a la dinámica de cada institución. Entonces hace que en vez de que sea un enlatado en donde uno dice, bueno, esto es así, se maneja así, y después el servicio necesite ver de qué manera se acopla, hacemos la cuestión inversa, o sea, qué se necesita y de qué manera lo podemos ajustar. Como trabajamos ya con equipamiento médico, digamos, dentro del quirófano existe equipamiento médico que ya hemos trazado, pero bajo una perspectiva de ingeniería clínica. Esto es una parte de ese proceso. Entonces, es mucho más simple, digamos, acoplar el instrumental al equipamiento, como si en una institución existe trazabilidad instrumental, a la larga pueda incorporarse también la trazabilidad del instrumental dentro del equipamiento dentro de la misma plataforma. Entonces, a veces nos pasa que trabajamos con áreas de imágenes, ¿no? De diagnóstico por imágenes, y la institución en sí, como es una institución con múltiples gerencias de unidades, ¿no? Laboratorio, por ejemplo, tiene un dueño, diagnóstico por imágenes tiene otro dueño, la parte de hospitalización otro. A veces nos toca trabajar con una parte del hospital, no con todo. Pero a medida que la gente se va adhiriendo a una forma de trabajo, le genera la tranquilidad de que la información está ahí. Entonces no necesariamente dependen de las personas los procesos. Como cuestión es eso, ¿no? Decir, bueno, lograr un ok de quien toma las decisiones en la institución, y si eso es así, se trabaja y se sale adelante. Edgardo, primero, bueno, brillante la explicación. La verdad que yo trabajo en 2 instituciones y no la tenemos en ninguna de las dos, a pesar de que una es grande. Y si bien esto debe ser engorroso al comienzo, después debe ser dinámico y una ayuda fundamental para nosotras y para nosotros. Quería decirte que hay gente de Colombia, de San Juan, de Tucumán, de Catamarca, de Santa Fe, del Hospital Militar Central. La convocatoria fue excelente, las preguntas son un montón. Con André y Gustavo no nos daba las manos para responder. No sé si seguir leyendo preguntas porque creo que no vamos a llegar a las 10 de la noche. La mayoría quiere, nada, tener este material. Ahora Edgardo va a mandar sus redes. No sé si querés adelantar a la otra diapo para que la gente te comunique con vos, porque están como interesados en cómo conseguir el material. Marcela dice, mi hospital están comenzando a trabajar en ello, me gustaría tener más información para poder utilizar este proceso. Bueno, nada, muchas gracias, mucha gente no lo tenía. Con respecto a las preguntas, si ustedes las quieren capturar, después las leemos Igual creo que fuera. vos podés ir respondiendo si querés también. Bueno. Acá dice, fíjate si tenés la opción de responder. Pero Ahora me acá picó. dice Laura, ¿hay alguna pintura que se pueda utilizar en instrumental que soporte todos los sistemas de esterilización? Estufa, autoclave, ectoplasma. En mi lugar de trabajo, en la parte pública, es muy difícil conseguir lo que sea. Y sí. Generalmente, sí, en los estamentos públicos es complejo porque tiene un proceso, todo lo que es contratación de servicios. Hablo de servicios porque en este caso el software o el etiquetado o lo que sea va dentro del mismo combo. O sea, el combo es generar un resultado de calidad, o sea, mejorar el proceso, ¿no? Entonces es un servicio, digamos. Y bueno, es complicado porque en determinados organismos públicos tenés que inscribirte como proveedor, tenés que conocer las reglas, o sea, lleva mucho tiempo hasta que empezás a trabajar. Pero prioritariamente, si no tenés la anuencia de la dirección médica o la dirección general, ya es, digamos, ni empecemos a hacerlo porque es bastante laxo el tiempo. No quiere Claro, decir que no se pueda trabajar. habría que convencer a las direcciones. Siempre. Acá una chica no dice, quiere ¿cómo decir. comenzar a implementar con las cajas que ya están en circulación? Bueno, lo acabas de responder. Claro. Sí, se puede. Felicitaciones, buenas menciones. Muchos pedían se puede. Bueno, tener el material que, bueno, con todos estos datos que vos estás poniendo en la pantalla se van a poder comunicar con vos. tanto esta preguntas, presentación como el material están disponibles y se los ofrezco
completamente, no hay ningún problema. Después todo lo que sea mejorable, bueno, será particular de cada institución. Igual la charla queda grabada y que, primero, que es certificado para todos los presentes y segundo, que queda grabada y queda en la página de Propato. Así que en eso quédense tranquilos que la van a poder escuchar todas las veces que quieran. Y acá tienen los datos de Edgardo, así que cualquier ¿Puedo hacer cosa. a Edgardo dos preguntitas que quedaron acá colgadas en el chat? Sí, obvio, obvio. Bueno, una es, ¿viste, Edgardo, la antena que se le ponía? Si esa antena soporta todos los métodos de esterilización, tanto estufa, todos, preguntan. Sí, sí la soportan. Ahí la cuestión está no en la antena en sí, porque es específica para hacer estos procesos, o sea, está orientada a instrumental quirúrgico. La cuestión está en el valor, o sea, estamos hablando, no sé en este momento, pero entre 8 y 15 dólares cada elemento, cada antena, y ahí multipliquen, ¿no? Más el lector. Que, bueno, el proceso de adherencia o digamos, de cementado no genere complicaciones, y además la pasivación, ¿no? Entonces, está buenísimo. De hecho, hay países que siempre son los más conocidos como, no sé, los países nórdicos, los países que tienen otra realidad, digamos, en cuanto a cómo manejan las cosas, lo tienen implementado. Pero bueno, no dejemos de soñar, quiero decir. ¿Y las etiquetas de 3M? Sí, están implementados en Argentina, pero como decía recién, bajo mi punto de vista, no es para aplicarlo al 100% de los elementos, por una cuestión, bueno, puede ser de presupuesto en un momento, o sea, hay que segmentar, ¿no? Decir, bueno, ¿qué elemento necesariamente requiere esta tecnología? ¿Qué elemento puedo aplicar otra tecnología? Y como les decía, si lo hacemos bajo el método de trazabilidad por caja, va a ser mucho más simple porque yo no tengo que identificar a todos los elementos con un QR chiquitito, sino que lo puedo identificar con una combinación de letras y números, por decir algo, o un número específico, y ya dentro del software lo que hago es vincular ese número único con todo lo que es la información del elemento, y se terminó. Entonces, como quien genera el inventario del elemento por caja es responsable del inventariado, cuando hacemos trazabilidad de caja, salvo que algún operador diga, mira, acá en la pantalla me sale que hay 10 elementos y veo 9, tiene que anotar la novedad de cuál es el que falta. Entonces, de esa manera empezamos a controlar el ida y vuelta sin necesidad de hacer uno por uno, que es un Edgardo, trastorno. ¿puedo saber qué instituciones tienen esto? ¿Se puede saber? ¿O Sí, son se los puede, top, tipo el alemán, por No, ejemplo? no, Si no, lo voy a alemán llamar no a Marcela creo, Stolf, a ver si el alemán lo tiene. Son más de no. las que uno Hay algunas cree. instituciones conocidas, no, son pocos. Ah, Yo bueno, estoy hay que trabajando en este tratar. momento en este proceso, digamos, de acompañamiento con uno de capital y uno del interior del país. Entonces, hacemos un 50 y 50, no necesariamente todo está en lo top, ¿no? Ay, acá hay gente que levanta la mano. Hagan la pregunta por chat porque nosotros no podemos escucharlos, me parece. Están preguntando Gustavo. también si el software permite que uno haga aclaraciones o notas, por Sí. ejemplo, este instrumental ya no necesita recambio, como que si le va marcando citas y que uno después ya puede saber el Claro. instrumental que uno observó. Preguntan esto. Sí, miren, en equipamiento médico tratamos al equipo como si fuese un paciente, ¿no? Tiene una historia clínica el equipo. O sea, ingresó a la institución tal día, registro inicial. Se le hizo esto, se le hizo lo otro, 10 líneas de trabajo sobre el equipamiento y al final deja, o sea, su vida útil se terminó, se va a desecho, digamos, a disposición final, y eso es la hoja de vida del equipamiento. En este sentido, podemos reemplazarlo por todo lo que se le haga. O sea, el instrumental nuevo entra tal día a X caja. Y después va a ir rotando, trabajando, va, viene, mantenimiento, cambia de caja, va a esterilización, viene, va. Listo, no da para más, se da de baja. Bueno, todo eso es la ficha de ese instrumento. Entonces, de esa manera, uno puede, digamos, tener la hoja de vida de cada elemento. Mira vos. Acá están diciendo qué instituciones tienen. Pinoquieto, dicen San Camilo, San Lucas. Algunos de ellos pueden ser. ¡Ay, qué nivel! Yo quiero que me inviten. Preguntan, ¿cuántos salen las etiquetas 3M?
No, bueno, eso depende. Eso no como vamos a hablar todo. de precios, chicos. Pero bueno, No, la depende. gente O sea, si compro pregunta, dos la gente quiere etiquetas, saber. si compro dos etiquetas o compro una cantidad de etiquetas, o sea, también depende de mi proyección. Supongamos Mm, que yo tenga contratado, entre comillas, el mantenimiento del instrumental, ¿no? Entonces yo ya sé que el 10% del 100% del instrumental de esa institución, cada 3 meses va a tener que cambiar su etiqueta, por decir algo, ¿no? Entonces yo ya tengo una proyección y puedo comprar de una manera determinada a tener que ir a comprar de a 10 unidades, o sea, va a cambiar el precio por unidad. Lo mismo que si hago antena RF para todos los elementos, a que ah. lo haga para 5 cajas, ¿no? Es muy distinto. Pero Yo bueno, creo, nada, o sea, yo creo está todo que disponible, eso es lo importante. Edgardo, mucha gente es un tema nuevo. Me parece que esto Sí, va a hacer ruido y eso es lo que tenemos que generar, que haya en los quirófanos charlas y que haya propuestas. Desde un punto de vista de la experiencia en los quirófanos, creo que si uno muestra a las gerencias, ¿no?, las pérdidas que hay o las posibilidades de infección por material dañado, etcétera, creo que si uno presenta bien los argumentos, estas propuestas pueden llegar a tenerse en cuenta. Creo que uno tiene que tener cuidado y preparar muy bien cuando uno las presente, pero no lo veo algo tan inviable porque va a ayudar a que todo el equipo quirúrgico trabaje mejor, ¿no? El tener una caja completa, el saber qué hay en las cajas, el tener un instrumental que funcione, es fundamental en nuestro trabajo de día a día. tal cual, tal cual. Siempre depende de cómo se presente la información y el impacto que pueda tener, adherirse a lo que hoy por hoy está como norma de moda, que este tema de la seguridad del paciente también. Así que bueno, en lo que eso les pueda ayudar, No, y bienvenido. aparte optimizar tiempos que es fundamental. Sí, totalmente. Bueno, brillante, nunca tuvimos tantas preguntas. Aquí, no sé, yo tengo 63 chicos en rojos como imposible. Gustavo también debe. Gustavo, ¿estás por ahí? Hay Gustavo. 64, pero fuimos leyéndolas y las Sí, fue contestando él. sí, Esto estoy Ah, no por es... bueno, acá. bueno. Ah, ok, Estoy por ok, yo acá tengo. y Ok. excelente la charla y la dinámica con la que se dio. Por eso creo yo la cantidad de preguntas y el tema ya de por sí, desde el título era más que interesante. Porque si bien, como dice Edgardo, nosotros somos proveedores de instrumental quirúrgico, realmente el tema del seguimiento y el control dentro de la institución es algo complejo y a veces nos consultan mucho por el tema del grabado, y si bien las fábricas lo hacen, a veces el tiempo de demora para poder hacerlo hace que se extienda la entrega de los pedidos. Pero hay una factibilidad de hacerlo y que directamente el instrumental salga desde el fabricante ya con tanto la inscripción de la institución como después el código QR para poder hacerle el seguimiento. Sí, es una de las formas. Ahora, si la institución ya tiene una política de calidad implementada o está en proceso, con el proveedor, el fabricante o el distribuidor o el importador, puede decirle, mira, yo necesito que el instrumental, antes de que me lo entregues, lo codifiques. ¿De qué manera? De la manera que yo te digo, así. ¿Por qué? Porque eso está vinculado a cómo yo voy a trazar mi instrumental. Entonces también está esa flexibilidad de comunicación con el proveedor para poder hacerlo. Así que está todo abierto a que se pueda, digamos. Perfecto. Bueno, yo creo que Gustavo podemos cerrar acá, Edgardo también, ¿no? Sí, Agradecer a cómo no. todos los presentes, cualquier cosa estamos a disposición. Esto queda en la página de Propato, agradecer una vez más. Nada, Propato que ya vamos 3 años juntos. Y